les quería contar un sueño que tuve hace un año atrás, donde yo estaba delante de pastores y obispos, y venía un obispo, uno de los principales, y me decía: Samuel, ora. Y empecé a orar, y en medio de la oración se me daban vueltas las lenguas, y en medio de esas lenguas el Señor me hacía aún más libre. Cuando el Señor a mí me hacía libre, en medio de la oración, en medio de las lenguas, aparecía en un lugar suspendido, y adelante de mí había mucha gente. Podría decir que había mucha multitud por diferentes lugares, desde la izquierda a la derecha, donde yo veía. Y venía una voz del cielo y me decía: dile. Y yo le decía al Señor: Señor, yo no quiero hablar, porque yo sé que ellos no me van a escuchar, Señor. Y venía nuevamente esa voz y me decía: dile. Y yo le volvía a altercar con el Señor. Volvía a altercar con el Señor. Volvía a decirle: no les quiero hablar, Señor. Y venía de nuevo la voz y me decía: dile. Y automáticamente mi boca hablaba. Y le decía al Señor a través de mi boca a toda esa multitud, le decía: dile. Que así como mi pueblo Israel, así los amo. Dile que se preparen, porque en tiempo final estamos. Dile que se levanten, porque en tiempo final estamos. Y volvía nuevamente la voz y me decía nuevamente lo mismo, y me decía: dile que así como mi pueblo Israel, así los amo. Dile que en tiempos finales estamos. Dile que se levanten, que se levanten. Y cuando Él me decía que se levante, mi mano derecha se alzaba sobre la multitud. Y cuando Él decía que se levanten, aparecía en medio de la multitud. Y habían grandes manifestaciones del Espíritu Santo. Joven, señorita, anciano, anciana, tú tienes que saber que desde el momento que tú fuiste bautizada a través del Espíritu Santo de Dios, tú tienes que levantarte. Tú tienes que levantarte. Tú tienes que levantarte, porque el Señor lo mandó. Levántate. 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 Y cuando el Señor les decía a esas grandes multitudes: levántate, se hacían grandes manifestaciones. Había un general de la Fuerza de Aviación y había un milico, un general de los milicos. Y el Espíritu Santo me decía: ve, ciégalo, ensordécelo, me decía. Iba, ponía las manos sobre ellos y le decía: en el nombre de Jesús, eres ciego y mudo. Y automáticamente ellos eran ciegos y mudos. Y venía una voz del cielo y me decía: nadie, hijo, puede atentar en contra de mi voluntad. Y tú tienes que entender, joven, señorita, anciano, anciana, que nadie puede atentar en contra de la voluntad del Señor. Que nadie. Es por eso que el Señor te dice: levántate. Es por eso que el Señor te dice que te ama, así como el pueblo de Israel, Él lo ama, lo amó, lo ama. Así Él te ama y te dice: levántate. Y te vuelve a acordar el Señor que en tiempos finales estamos. En tiempos finales. Y en eso vuelvo en sí. Y despierto lleno de la presencia del Señor. Joven, nadie puede atentar en contra de la voluntad de Dios. Padre,
Tú que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad ya en los cielos como acá en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros que nos ofenden. Señor, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Señor, levántanos. Señor, levanta a tu pueblo. Señor, Dios amado, puedas tú encender un avivamiento grande, Dios todopoderoso, en cada corazón, Señor, Dios amado, que escuche, Señor, Dios amado, este sueño tan hermoso que en algún momento tú me diste, Señor, Dios amado, Padre celestial, Dios todopoderoso, cuando yo le decía a usted, ellos no me van a oír, muchas veces he sido incrédulo, Señor, Dios amado, pero me he levantado, Señor, obedeciendo a este sueño, Dios todopoderoso, y al recordar este sueño, Señor, Dios amado, me he levantado, Señor, Dios todopoderoso, para decirle a la gente este sueño, para que ellos sepan que hay un Dios que les ama, que les quiere, que les ama, que está preocupado de ellos, Señor, como también tú lo estás preocupado de mi vida, Señor, de la vida de mi esposa, de la vida de mis hijos, Señor. Te pido, Dios todopoderoso, que tú bendigas, Señor, este sueño, Dios amado, en cada corazón, Señor, que lo escuches, Dios amado, que lo llenes, Señor, de tu Espíritu Santo, que lo levantes, Señor, que se sientan amados, Señor, porque en este sueño, Señor, tú le decías, Señor, que los amabas, Señor, como el pueblo de Israel, así los amaba, Señor, que se sientan amados, Señor, amados, Señor, que ellos sientan una amonestación a través de tu Espíritu Santo, que en los tiempos finales que nos encontramos, Señor, en los tiempos que nos encontramos, son tiempos finales, Señor, Dios todopoderoso, que en cualquier momento tú vas a venir y que estás esperando que tu pueblo se levante, que tu pueblo se llene de tu Espíritu Santo, que tu pueblo te busque, Señor, te halle, Dios todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a buscarte, ayúdanos, Señor, a amarte, ayúdanos, Señor, a estar contigo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amonéstanos, Señor, en la noche, en la madrugada, en el día, Señor, porque en cualquier momento, Señor, esa trompeta va a sonar. En cualquier momento esa trompeta va a sonar, Señor. Bendiga usted este ministerio, estas cosas, Señor, que estamos haciendo en tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor, en todo momento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios amado, Padre celestial, que ellos sepan, Señor, que tú les amas, que en tiempos finales estamos, Señor, Dios todopoderoso, y que se tienen que levantar porque tú lo dijiste, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor.